de la observación de conductas de manera directa. ¿Ya? De hecho, decíamos que los primeros estudios sobre la personalidad fueron estudios clínicos. Fueron estudios clínicos. Si le da calor, abran la puerta de la mañana, ahora no hay que tener ¿ya? Se podría decir que la psicología clínica fue como la una de la psicología de la personalidad, como la base. ¿Ya? Y la psicología clínica siempre ha tratado de realizar esfuerzos para poder comprender a la persona en términos reales. Sobre todo poniendo el énfasis en las personas que tienen algún tipo de desajuste, entre comillas, problema. ¿Ya? Es decir, las personas que requieren tratamiento. La psicología de la personalidad, igual que la psicología clínica, fue decantando, fue derivando en que su objetivo fuese el estudio, la explicación de la persona en términos reales. En este caso particular de la personalidad de los sujetos en términos reales. ¿Ya? Pero a diferencia de la clínica que se centraba en las personas que tenían algún tipo de desajuste, la psicología de la personalidad no solo se sustentó personas con desajuste, sino personas, valga la redundancia, que estuvieran psíquicamente sanas. Y por lo tanto también en personalidades sanas, que era diferente a la clínica tradicional. ¿Ya? Ahora, en la psicología de la personalidad, el método clínico no es tanto el estudio de caso clínico como el estudio de caso. ¿No? O sea, no es tanto como un estudio individual, sino un estudio de diferentes casos similares para como la construcción de conocimiento. ¿Ya? Entonces, en el contexto del estudio de casos de personalidad, no solo interesa el estudio del sujeto individual, lo que le pasa al sujeto individual, sino también los elementos contextuales. Ahora, es una mirada mucho más amplia, porque hay un conjunto de variables, un conjunto de procesos que van a definir la conducta, la historia de vida del sujeto, no solo el sujeto en sí mismo. Ahora, en la psicología de la personalidad, el estudio de caso, el estudio de bibliografía son de valor porque ayudan a establecer una suerte de organización, ¿ya? Como de singular procesos y generar también variables amplias o variables generales. ¿Ya? Nos permite como tener esta visión estructuralista, ordenadita de procesos y variables. ¿Ya? Y nos permite también proponer variables que sean más amplias, más genéricas. El estudio de la personalidad desde el punto de vista clínico no solo se hace en función de grupos, que es una buena medida, sino también se hace en función del estudio de personalidades concretas, particulares. Así como podemos hablar del estudio de la personalidad de adultos estadounidenses, también podemos hablar de la personalidad de Mahatma Gandhi. O sea, no solo se cierne en esto de las poblaciones o grupos, sino también del estudio de personalidad individual, concreta. ¿Ya? ¿Qué más? Las limitaciones.
los problemas o las limitaciones que tiene este método clínico tiene que ver con principalmente la baja replicabilidad. ¿Tiene que ver con qué? Baja replicabilidad, no es generalizable. Cuando yo estudio la personalidad de un sujeto en particular, yo no puedo asegurar que todos los sujetos van a funcionar igual que esta persona. Esta persona funciona así, no quiere decir que todos funcionen así. Incluso cuando hacemos estudio clínico de grupos, tampoco es fácilmente replicable porque hay elementos que son culturales, que son contextuales y que tienen que ver con esa personalidad y con la configuración de esa personalidad. Entonces no es lo mismo hombres adultos en Estados Unidos que hombres adultos en Corea del Sur. No es lo mismo, aun cuando sean grupos individuos, no es lo mismo. Y entonces, raya para la suma. Ventajas que tiene el método clínico, pensando en personalidad, que nos permite estudiar a la persona sin profundidad. Eso es una ventaja. Nos permite hacer un estudio también del contexto en que naturalmente la persona está, ¿ya? Y nos permite tener un análisis más global de los procesos. ¿Dónde la verdad? ¿La entendió o no la verdad? Sí, no me acuerdo. Entonces, raya para la suma. Hablando de método clínico aplicado a la psicología de la personalidad, ahí estamos hablando. ¿Cuáles son como las ventajas, los puntos a favor que tiene esta curva? Primero, que nos permite estudiar a la persona como sujeto de manera profunda, ¿ya? Sea por estudio de caso, sea por revisión bibliográfica, sea por lo que sea, nos permite tener mucha información acerca de alguien o de algún grupo. Eso es una ventaja. La segunda ventaja es que a diferencia de la clínica, agrega el contexto. Entonces tenemos una visión del contexto en que naturalmente esa persona se desenvuelve. Y la tercera ventaja es que como hace estas otras dos cosas, me permite tener una visión súper global, muy amplia, sobre el sujeto o los sujetos, o la sociedad, o el sujeto, o lo que quieran decir. La gente. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las principales limitaciones? Que es poco generalizable. Lo que yo sé de alguien no quiere decir que aplique a todo el mundo. Y el otro gran problema es que muchas veces, como es heredero del método clínico clásico, es poco sistemático. ¿Por qué? Es poco sistemático. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago un estudio de caso, si bien es cierto, estoy buscando una técnica de estudio de caso, por dónde yo empiezo o cómo ordeno, cómo estructuro, va a depender de mí. Y cómo lo hace el de al lado, va a ser probablemente algo diferente. Es probable que podamos llegar más o menos a las mismas conclusiones, pero es probable que la forma en que se estructure sea distinta. Y eso hace que no sea sistemático. Y una de las cosas que más se le critica a la psicología es que somos poco sistemáticos. ¿Entiendes? Ahora, el otro método aplicado a la psicología de la personalidad es el método correlacional. Sí, correlacional. Correlacional, estadística, correlación. ¿Ya? Y la correlación se basa en establecer relaciones entre diferentes variables. En el caso de la personalidad, diferentes dimensiones, diferentes procesos, unidades de observación, medidas de personalidad. Entonces, busca establecer relaciones. ¿Entre qué cosas? Dimensiones distintas, procesos diferentes, unidades de observación, medidas de personalidad. Ahora, cuando nosotros hablamos del método correlacional aplicado a la psicología de la personalidad, hay dos momentos básicos: la medición de variables y el análisis de variables. La medición de variables y el análisis
análisis de variables. Para poder establecer la relación entre variables, hay que establecer cuáles son las variables personales de los sujetos y establecer las diferencias individuales. Hay como cuando nosotros hablamos de correlación aplicada a la psicología de la personalidad, hay dos grandes cosas: la medición de variables y el análisis de variables. Cuando nosotros hablamos de la medición de variables, estamos hablando de establecer relaciones entre las variables personales de los sujetos y establecer las diferencias individuales. Las variables que son para todos y las que son mías. Ahora, gran parte de la psicología de la personalidad actual se basa en el método correlacional. Cuestionarios de personalidad, test, se basan en el método correlacional. De hecho, para muchos, históricamente hablando, el estatus de científico que se le otorga a la psicología de la personalidad se debe al método correlacional. Es por ello que se le da el estatus de científico. ¿Qué dije que era la medicina variable? Establecer las relaciones entre variables personales de los sujetos y diferencias individuales. Lo que es común para todos y lo que es mío nomás. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuestionarios como el de Einstein, el de Cattell, el de Costa, el de Magritte, el estudio de la estructura de personalidad, el estudio de la psicología de rasgos, se basan en métodos correlacionales. Todo eso está basado en método correlacional. Por eso el método correlacional es tan importante para la psicología de la personalidad, incluso más clínico, porque le da la forma a esto como disciplina formal, con este estatus más científico. Ahora, el método correlacional también implica, por ejemplo, el metaanálisis, que es un tipo de análisis de datos que permite juntar, como aglomerar diferentes estudios, incluso previos, que permiten tener una visión mucho más completa de los datos sobre una población en particular, una muestra en particular. ¿De no? Sí, ya. Cuando nosotros vemos correlaciones, además de la correlación estadística clásica, ya lo que nosotros tratamos que está ahí, el método correlacional también implica otros métodos de análisis, entre ellos el metaanálisis. Y el metaanálisis es un tipo de análisis de datos que implica juntar o aglomerar diferentes estudios previos sobre el fenómeno que yo estoy investigando por dentro y que permiten tener una visión mucho más acabada, mucho más completa sobre los datos que tiene una muestra o una población. Entonces, si yo hago un metaanálisis, por ejemplo, de la personalidad, esquizoide en la ciudad de Antofagasta, yo voy a buscar todos los estudios previos que haya sobre personalidad esquizoide en Antofagasta, todos. Los voy a ocupar, los voy a analizar para tener una idea amplia y global sobre lo que yo estoy estudiando, sobre las variables específicas que yo quiero estudiar en esa población, en esta investigación particular. Eso hace. Ahora,
es el análisis de regresión. ¿Ya? Además del metaanálisis, también está el análisis de regresión. El análisis de regresión se llama análisis de regresión jerárquico. Ese es como el nombre técnico. Y lo que hace es permitir la comprobación o el rechazo de modelos teóricos previos. Es decirme si sí son correctos, son adecuados o no sirven para lo que estoy haciendo. Ahora, el otro, yo sé que suena terrible, pero tengo que pensar que esto es estadística, ¿verdad? O sea, el otro método es el método de ecuaciones estructurales. Yo sé que suena feo, pero no es tan terrible. ¿Puedes repetir el método de regresión jerárquica? Sí, el análisis de regresión jerárquico lo que hace es permitir comprobar o rechazar modelos teóricos previos. Entonces digo, estos modelos me sirven, estos modelos no me sirven. Para lo que yo estoy intentando en particular o para el conocimiento de general en particular. ¿Ya? Eso es lo que hace en términos estudios. El otro es el método de ecuaciones estructurales. ¿Ya? Lo que hace es que permite elaborar y contrastar un modelo teórico en función de todas las variables que yo estoy utilizando en mi diseño, en mi investigación. ¿Puedes repetirlo? El modelo de ecuaciones estructurales lo que hace es permitir elaborar y contrastar un modelo teórico particular con todas las variables que yo estoy ocupando en un diseño o una investigación. Con cada una de las variables. Lo otro que también se permite contratar un modelo teórico con todas las variables del diseño que yo estoy buscando. Y lo otro que también se ocupa es el estudio longitudinal. Los estudios longitudinales. Que el estudio longitudinal, longitudinal, que permiten, los estudios longitudinales permiten establecer como las interacciones de variables a lo largo del tiempo, pero se llaman longitudinales, de la amplitud del tiempo. Entonces ve, por ejemplo, cómo dos variables o más se relacionan en periodos de tiempo. Los estudios longitudinales son, dentro de la forma, es una aplicación de medidas. El estudio longitudinal es una aplicación de medidas que son medidas repetidas en el mundo. Son parámetros repetidos que nos permiten tener información sobre la interacción entre variables a lo largo del tiempo. Me permiten ver cómo dos variables se relacionan en un tiempo determinado. Es una forma de medición. Estamos hablando de método correlacional, un método estadístico. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del método correlacional? Es que fácilmente yo puedo establecer relaciones. Yo fácilmente puedo establecer una relación entre, no sé, el estilo de crianza y la personalidad narcisista. Es fácil hacer el método correlacional. Sencillo de hacer. ¿Ya? También es fácil establecer diferencias individuales. Resulta fácil sobre un estudio correlacional poder establecer diferencias individuales. Lo otro que tiene como ventaja es que me da una amplitud de variables posibles. Porque para una correlación yo necesito al menos dos variables, pero puedo tener muchas más. Entonces tengo una amplitud importante para juntar cosas. Amplitud de variables visibles.
¿Fácil de establecer relaciones? No. ¿Interés individual? No sé lo que dije. Ahora, yo sé que ustedes van a decir mentiras, pero según los autores, dígame. Profe, entonces el metaanálisis, el análisis de regresión jerárquico, el método de ecuaciones estructurales, el estudio longitudinal, todo eso sería de la correlación. Sí. Ahí. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir después de todos los nombres raros que le dije y de toda la explicación matemática por medio, y esto no es verdad, pero según los autores es verdad, que el método correlacional hace más fácil el estudio. ¿Ya? Y usted me va a mirar raro y me va a decir, ¿cómo que? Si no me va a decir que esas cosas de estudio longitudinal es más fácil el estudio, porque es más fácilmente objetivarlo. Entonces, poder comprobarlo, replicarlo, es mucho más sencillo. Más cuantificable. Entonces, al tener la cuantificación, porque correlación es numerito, al tener la correlación en numerito, al ser cuantificable, es mucho más fácil de replicar, por ejemplo, de poder corroborar, de poder tener los mismos resultados que el del lado. Entonces, por eso para los autores resulta muy fácil para generar estudios, sencillo para generar estudios. Ahora, ¿qué limitaciones tiene el método correlacional aplicado a la psicología de la personalidad? Que pueden existir sesgos en la respuesta, que pueden existir sesgos en la respuesta. El otro gran problema es que me va a decir, como fue la correlación, me va a decir que existe relación entre variables, me va a decir que esa relación es estadística, pero no necesariamente me va a explicar el porqué. Me va a decir, sí, la forma de crianza está correlacionada con el trastorno narcisista de personalidad. Perfecto. ¿Por qué? No sé, ¿qué es esta clase? Esa es una limitante. Eso sería como la gran limitante. Ahora, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, algunos autores consideran que otra limitante es que muchas veces la información que se tiene o que se genera es en base a autoinformes. Y los autoinformes no vienen por ser muy difíciles. Esto. ¿Estamos bien? Ahora, método experimental. Desde que si ustedes escuchan las cosas, si no se por ahí, pero estamos hablando de esto aplicado a la psicología de la personalidad, que es lo diferente. En el caso del método experimental aplicado a la psicología de la personalidad, muchas veces es más difícil de establecer que otros métodos. O sea, es más fácil hacer una correlación en psicología de la personalidad que un método experimental en psicología de la personalidad. ¿Por qué? Porque someter a experimentación a una persona en realidad, o un grupo de personas en realidad, tiene que cuidar elementos de ética, salvaguardar al sujeto, una serie de prerrogativas que hacen que a veces sea más compleja su aplicación más fácil. Ahora, además, en un método experimental nosotros sabemos que tenemos control de variables y manipulación de variables. Tengo un control de variables y tengo una manipulación sistemática de al menos una variable. Y a veces hacer eso en términos de personalidad es muy difícil o está muy reñido con la ética. ¿De acuerdo? Entonces no es viable. No es viable de observarse. ¿Ya? Hay muchos
experimental de la personalidad. Pero en términos reales, el desarrollo ha sido con suerte parcial y escaso. Porque es muy difícil de hacer. Por la propia naturaleza del método experimental es muy difícil de hacer en términos de personalidad. Pues imagínense, no sé, manipular una variable puede llegar a ser incluso nocivo para el sujeto. Sí, quiere investigar cómo el consumo de sustancias puede gatillar trastorno psicótico. No le voy a dar droga a alguien para ver si le da un cuadro psicótico, no. No se puede. Entonces, no se puede. Es nocivo. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es como lo más interesante. Por eso se dice que la psicología de la personalidad es mucho más correlacional que cualquier otro método. Que mucho más correlacional, mucho más experimental. Casi, uno diría que el 80% correlación. Y lo otro sí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del método experimental como método? Primero, que me explica la causalidad. Entonces, me va a decir que dos variables están relacionadas y también me va a decir por qué están relacionadas y cómo están relacionadas. Eso permite establecer como otra ventaja un conocimiento mucho más objetivo, que es una ventaja del método. Pero las limitaciones son un montón. Primero, hacer un estudio de personalidad en un ámbito como un laboratorio no es nada más que artificial y lo más alejado del estudio de la personalidad natural que compartimos. Y además están todas las limitaciones que son bioéticas respecto a la experimentación en sujetos humanos. Sí. Las limitaciones es que, como yo tengo que manipular variables en un método experimental, necesito hacerlo en un laboratorio para poder controlar esas variables. Y eso es artificial. Y obviamente, el comportamiento de las personas, emocional, conductual, cognitivo, estando en un ambiente artificial, es poco natural. Va a pasar por encima de la deseabilidad social, que la gente va a hacer, se va a comportar, va a decir, y va a moldearse según lo que creen y yo quiero que haga. Entonces no va a haber posibilidad alguna de ver una conducta en términos espontáneos. Y la otra gran limitación son todas las limitaciones bioéticas. Esto de que hay cosas que simplemente no podemos hacer en experimentación. Vamos a ver experimentación. Ahora, ¿me siguen hasta ahí? Hay que tener presente que están estos métodos. Bueno, ahora, no necesariamente implica que estos tres métodos, que son parte de la psicología de la personalidad, no puedan unificarse, hacer una suerte como de multimétodo. ¿Ya? Entonces, podría, por ejemplo, presentarse estos métodos de manera complementaria. ¿Por qué? Porque cada uno va a aportar algo al estudio de la personalidad. Entonces no es que necesariamente solo tenga que ser uno, sino que podríamos complementar estos tres. ¿Ya? Entonces, generar en esa complementariedad un proceso metodológico integrado. Entonces, tomar aportes de cada uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una primera fase clínica, después una fase clínica, por ejemplo, que consista en observar un hecho, dar cuenta de ciertas regularidades del fenómeno o de ciertos patrones asociados a, ¿de acuerdo? Podríamos tener una segunda fase que fuera, por ejemplo, epidemiológica, que nos dijera, por ejemplo, en base a la observación clínica inicial,
qué tan común es el fenómeno. ¿Qué tan masivo es el fenómeno? ¿Cuántas personas tienen este fenómeno presente? ¿De acuerdo? ¿Es un fenómeno que se da de manera aislada en una población o afecta a mucha gente dentro de la población o a subgrupos dentro de la población? Podría tener, por ejemplo, una tercera fase que fuera longitudinal. Podría, en base a una correlación, ver, por ejemplo, cómo es la variación de una variable en una población determinada en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3. Podría tener una cuarta fase experimental, donde yo podría establecer una hipótesis que me da un nexo causal. Yo puedo establecer un hecho, ¿ya? Y determinar la secuencia dentro de ese hecho. ¿Cómo influye el sistema de turno sobre la salud mental de los trabajadores y sus familias? Y podría tener una quinta fase de mecanismo interviniente. Esto de ¿qué mecanismos intervienen en el desarrollo de este proceso? ¿Por qué se produce ese efecto y no otro? Y ahí tengo un sistema donde tomo elementos de cada uno de estos tres y los junto en un solo modelo. ¿Sí se puede hacer? En términos de psicología de la personalidad, sí se hace, sí se puede hacer. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿No perdía nadie? Esta es como la parte más difícil, lo más duro. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? ¿Del comienzo? O sea, lo de juntar los tres métodos. ¿Qué? Lo de juntar los tres para crear un solo modelo. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros vemos, por ejemplo, no sé, en metodología probablemente nosotros veamos, no sé, en metodología de investigación, ¿ya? ¿Qué van a ver? Que, por ejemplo, a ver, no sé si se puede, pero cuando nosotros hacemos investigación tenemos como tres niveles de análisis: lo descriptivo, lo correlacional y lo experimental. Cada uno en función como de qué tan complejo es el análisis de la información que recabamos. Lo descriptivo, como dice el nombre, tiene que ver con mostrar un fenómeno tal y como es, plasmarlo, así, decir cómo es. ¿Ya? Para eso uno tiene métodos: la observación, el estudio de caso, las encuestas, ¿de acuerdo? Lo correlacional implica la utilización de estadísticos, que es la relación entre variables que se examinan. ¿Ya? Y lo experimental es lo más elaborado, porque es mucho más amplio, porque no solo me dice que hay una relación entre variables, sino que además me va a explicar por qué esas variables se relacionan. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a metodología de investigación, nosotros vemos que estos niveles de análisis implican que yo puedo hacer una investigación en un nivel de análisis en específico, en particular, o que un nivel de análisis me abre la puerta para subir a un próximo nivel y profundizar más en el tema. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué dice la psicología de la personalidad? Dice que en el fondo estos tres modelos, que vendría a ser la clínica, la correlación y lo experimental, se pueden unificar, juntar todo en un mismo proceso, en un mismo paquete. ¿Vale? De forma que nosotros vamos como pasando por fases y rescatando de cada uno de ellos ciertos elementos que nos van a servir para generar nuestro propio conocimiento. Lo unifica. O sea, nos dice simplemente que esto me puede abrir la puerta para otro tipo de generación de conocimiento, sino que lo junta todo bien chicos y de ahí sacamos conocimiento. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que hace, es una perspectiva distinta, que es particular para la psicología de la persona.
sí. Ya. Hasta ahí con la psicología de la personalidad como ciencia, ya que era como la parte más difícil. Ahora viene todo lo que tiene que ver con las taxonomías. Taxonomía, con la a ver. Taxonomía. Vamos a hablar sobre las taxonomías, que vienen a ser así como el estudio de los rasgos. ¿Estudio de qué? De los rasgos. Vamos a ver. Pregunto yo, con 3 de respetable, ¿qué significa taxonomía? ¿Saben qué es una taxonomía? ¿O qué quiere decir una taxonomía? Es una clasificación. Las taxonomías son clasificaciones. Para clasificaciones que se pueden hacer de seres vivos, de objetos, de características comunes, incluso de ideas. Esas son taxonomías. Por ejemplo, hay taxonomías biológicas, que son todas estas clasificaciones del animal, la familia, la subespecie, la cuestión, como perros, caninos, perros, caseros, salvadosos, perros no caseros, salvajes. Todas esas cosas son taxonomías. Por ejemplo, la taxonomía de Bloom. Cuando tengan que hacer la tesis, esa es una fácil. La taxonomía de Bloom es una clasificación de uso de verbos para poder plantear objetivos. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, la taxonomía te dice, puedo ocupar todos estos verbos. Y si uno no tiene que empezar a caerse con, ¿cómo que estoy cambiando la redacción del objetivo? Porque está ahí, en la taxonomía. Se llama taxonomía de Bloom. Así lo pasa. Bloom, ¿cómo suena? Uy. Ahora, Vamos, dicho Bloom. eso, que las taxonomías son clasificaciones, el estudio de la personalidad se ha hecho fundamentalmente en base al análisis de rasgos de personalidad. Y ese análisis de rasgos adquiere 3 formas diferentes. La taxonomía multidimensional, la taxonomía unidimensional y la taxonomía de rasgo ideográfico o morfogénico. ¿Qué dijo Harvard? ¿Verdad? ¿Respiren? El estudio de la personalidad fundamentalmente se ha hecho en base al estudio de los rasgos de personalidad. ¿De acuerdo? Y ese estudio de rasgos adquiere 3 formas taxonómicas. ¿Ya? O sea, 3 clasificaciones diferentes. La taxonomía multidimensional, la taxonomía unidimensional, es decir, una sola dimensión, y lo que se denomina como taxonomía de rasgo ideográfico o de rasgo morfogénico. Se llama así. Se llama taxonomía de rasgo ideográfico o morfogénico. Ya, ¿qué quiere decir esto en español? Sí. La taxonomía multidimensional lo que busca hacer es establecer un conjunto de rasgos, por eso es multidimensional. Busca establecer un conjunto de rasgos que permitan describir, dar cuenta de la personalidad global de los sujetos. Es un conjunto de rasgos que permiten dar cuenta de escribir la personalidad de los sujetos, de manera
se basa en un principio fundamental. Todos tenemos la misma estructura de personalidad y las diferencias son el resultado de las distintas maneras de combinar los rasgos. Todos tenemos. La taxonomía multidimensional, primero, es un cúmulo, un conjunto de rasgos que describen la personalidad global de los sujetos. ¿Ya? Y se fundamenta, se basa en un supuesto, que es que todos tenemos estructura de personalidad. No existe alguien que no tenga estructura de personalidad. Todo el mundo, nadie tiene estructura de personalidad. Lo que nos hace diferentes es la forma en que los rasgos se combinan en esa estructura. O sea, todo el mundo tiene estructura de personalidad, todo el mundo tiene rasgos, pero la forma en que los rasgos se combinan hace que la expresión de esa estructura de personalidad sea particular para él, para ella, para alguien. ¿Se entiende? Ahora, la otra taxonomía es la unidimensional. Uni de uno solito, ¿ya? Unidimensional, ¿qué es lo que dice? ¿O qué es lo que busca hacer? Es analizar exclusivamente un rasgo de personalidad. Un rasgo que considera particularmente relevante, importante, ¿ya? Para el funcionamiento global de la personalidad. Entonces, yo no analizo esto como un conjunto de rasgos, muchos rasgos. No, este es un solo rasgo y yo encuentro que es particularmente importante para entender la personalidad. Entonces, se centra en el estudio de un aspecto específico, por ejemplo, de la conducta. Por ejemplo, el autoritarismo. Y en base a eso, ¿quién es el conocido? El narcisismo. Y solo se ocupa el narcisismo. Entonces, las taxonomías unidimensionales, los autores lo que hacen es tomar un solo rasgo y en base a él explicar el funcionamiento de la personalidad, en función de ese único rasgo. No es como, por ejemplo, Catel, que lo vamos a ver en el 16PF, 16 rasgos distintos. Eso es multidimensional. ¿Se entiende? Sí. Y la última taxonomía es la de rasgo ideográfico o morfogénico. ¿Qué plantea esta cuestión? Supone que las personas organizan de forma singular su conducta. De forma tal que el conjunto de los rasgos, que son una unidad que caracteriza a la persona, se particulariza. Todas las personas tenemos caras, ¿cierto? Todos caras, ¿no? Todas las personas tenemos caras, todos tenemos rostros, ¿cierto? Todos los rostros tienen ojos, nariz, boca, pero no todos los rostros son iguales. Es exactamente eso. La persona organiza de forma particular, singular, su conducta, de forma que el conjunto de los rasgos que forman la unidad la caracteriza. Entonces, las personas tienen un conjunto de rasgos, pero que son comunes a todos. Pero cada uno los organiza de manera singular, lo que lo hace particular, ideográfico, propio de él y de ella. Lo mismo que pasa con las caras. Todos tenemos ojos, nariz y boca, pero no se ven iguales. Aunque todos nacen, no.
particular de taxonomías multidimensionales, que son como las más dentro del estudio de la personalidad. Las taxonomías multidimensionales en general, en términos generales, son un enfoque, como bien lo dice el nombre, multirrazo, que trata de determinar cuáles son los rasgos estructurales de la personalidad que permitan es un enfoque multirrasgo que busca como determinar, decir cuáles son los rasgos estructurales de la personalidad. ¿Por qué? Porque a partir de la descripción, de la evaluación de esos rasgos, yo puedo dar cuenta de forma completa de la personalidad. Para hacer eso, el enfoque multirrasgo ocupa el análisis factorial. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es el análisis factorial? El análisis factorial es una técnica estadística que lo que hace es reducir la complejidad de un conjunto grande de datos, como que lo simplifica de manera más sencilla. Entonces, lo que hace es, voy a tratar de explicar de forma bien sencilla, lo que hace es identificar como variables agrupadas, ¿ya?, que estén relacionadas entre sí, ¿ya?, y así va estableciendo como factores comunes, ¿ya?, en términos estadísticos variables, ¿ya?, entonces opera simplificando así, ¿ya?, y yo puedo identificar, por ejemplo, dimensiones, no sé, subdimensiones, factores, subfactores, de un universo de variables así como amplio. Después, cuando tengan copy, y se van a pegar un par de... ¿Ya? El análisis factorial se ocupa mucho en psicometría, la medición, la test. Es la misión subtítulos sencilla. Multidimensional, el análisis factorial en términos de personalidad lo que hace es establecer el conjunto de rasgos que van a definir la personalidad de forma más sencilla. Y eso adquiere una suerte de enfoque nomotético. ¿Por qué? Porque los datos y las estructuras pueden ser aplicadas a la globalidad de la población, al grupo, a la masa, al respetable. Y por lo tanto, cuando yo lo
aplico al respetable, puedo hacer comparaciones, puedo hacer medidas diferenciales entre individuos. ¿Sí? Ejemplo, defino que para la personalidad existen 21 factores. ¿Ya? Estos 21 factores de manera individual se pueden desplegar de forma diferente, pero están o son parte de la personalidad. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la sala de clases y digo, hay 21 factores. Todos tienen que tener estos 21 factores. La diferencia es la forma en que combinan estos 21 factores, pero todos los tienen que tener. Entonces, aplico un test para ver cuáles son sus 21 factores y la forma en que estos están combinados. ¿Se entiende? Eso es. Esa es mi más práctica. Ahora, ¿por qué? Porque así yo puedo hacer comparación. ¿Cuántos factores están más presentes en los hombres que en las mujeres? ¿Cuántos factores están ausentes en hombres? ¿Y por qué? ¿Cuántos factores están ausentes en mujeres? ¿Y por qué? ¿No? ¿Se entiende? Ahora, dentro de las taxonomías multidimensionales, una de las más antiguas o más clásicas es el modelo de Cattell. Cattell se llama Raymond Cattell, nunca le dicen el nombre, le dicen Raymond Cattell. Cattell fue uno de los pioneros, de los primeros en construir una psicología científica de la personalidad. Dato freak de la vida, por si no lo sabían, Cattell era licenciado en química. Sí, era licenciado en química. Nada más lejos de la psicología, era licenciado en química. ¿Ya? Pero cuando su interés derivó en la psicología, particularmente en la personalidad, lo que él hizo fue tratar como de extrapolar la química a la psicología. ¿Ya? Entonces, él pensó que lo que tenía que hacer era establecer unidades básicas de la personalidad. El equivalente a hacer como una tabla periódica, pero de la personalidad. Esa era la idea de Cattell. Entonces, permitir establecer elementos que fueran como elementos básicos iniciales para la personalidad como estructura. Entonces, Cattell fue uno de los primeros en tratar de hacer esto de la psicología científica de la personalidad. Y lo hizo un poco extrapolando los principios de la química a la psicología de la personalidad. Esto de poder dilucidar cuáles son los elementos básicos que son constitutivos, componentes de la personalidad como estructura, una totalidad. Como en la tabla periódica, uno clasifica elementos, y estos elementos se combinan y generan cosas, ya, igual. Como estos factores, rasgos, están presentes, se combinan y generan cosas. Ahora, esto está dentro de uno de los capítulos que tenemos que leer, el cuarto. Dentro del cuarto capítulo trae. Ahora, y se lo tienen que leer más allá de que yo les esté explicando esto, porque lo tienen que leer. Ya. Uno de los aportes que hizo Cattell fue que estableció 3 tipos de fuentes a partir de las cuales nosotros podíamos hacer investigación en personalidad. Las llamó datos. Y eran 3 tipos de datos. Los datos L, los datos U y los datos T. Cosa es. Uno de los aportes no fue el único.
aporte que hizo Cattell al estudio de la personalidad fue decir que existían distintos tipos de fuentes que nosotros podíamos investigar. A estas fuentes se les llamó datos y se les clasificó como datos L de like, datos Q de questions y datos T de true. ¿Se le conoce como ¿Dato? ¿Cuál era el último? y T? Datos L, Q y T. La L es like, vida. La Q es de questionnaire, preguntas. Y la T es de true, ¿verdad? La T no era chilena. ¿Me dijeron? Ahora, bonito. Los datos L, ¿de acuerdo? Los datos de vida, en el fondo. Los datos L venían básicamente de la observación de un tercero. ¿Ya? En función de esos datos, Cattell obtuvo 15, ¿de acuerdo? 15 factores que podían explicar la variabilidad de la personalidad de los sujetos. ¿Vieron? Los datos L vienen de la mirada de un tercero hacia mí. ¿Ya? Y en función de eso, Cattell generó 15 factores que se podían obtener de los datos L. ¿Ya? Y esos 15 factores explicaban las variaciones en la personalidad de las personas. ¿Ya? Ahora, los datos Q provienen de autoinformes, es decir, de la descripción que hacen las propias personas de sí mismas y de su personalidad. Desde la descripción que hacen las propias personas de sí mismas vienen los datos Q. Y los datos T, que son de verdad, de Q, provienen de la asociación entre la conducta y un registro psicofisiológico. Es decir, que esos datos tienen un carácter más bien científico. No, ¿dónde la verdad? Cattell. Ajá. ¿Dónde la verdad? ¿Los datos L o los T? Los T. Los datos T son una asociación, ¿de acuerdo?, entre la conducta de los sujetos y un registro psicofísico de esa conducta. Como la conducta es algo objetivable, es algo que se puede describir, se puede medir, y de hecho se medía con este registro psicofísico, adquiere un carácter de científico. Entonces el dato T es un dato más bien científico, a diferencia de los otros datos. ¿Me siguieron hasta ahí? Eso es un aporte de Cattell. Otro aporte que hizo Cattell fue así como sistematizar el análisis factorial. Mejoró la técnica. Mejoró la técnica del análisis factorial.
Cattell habla de rasgos, eso es muy bien. Cuando Cattell habla de rasgos, él suele distinguir dos grandes tipos de rasgos. Rasgos superficiales y rasgos de origen. Los rasgos superficiales, ¿de acuerdo?, eran asociaciones aparentes de conducta. Entonces, ¿por qué aparentes? Porque él decía, puede que haya dos variables que parecen unidas, pero en realidad no lo están. Por ejemplo, sonreír y ser amable. Son rasgos superficiales. ¿Por qué? Porque parecieran a simple vista estar juntas, pero en realidad no necesariamente. Alguien te puede sonreír y no ser amable contigo. Y alguien puede ser amable contigo sin sonreír. Entonces, a eso denomina rasgo superficial. El otro tipo se llama rasgo de origen. ¿Ya? Y es el rasgo que de verdad unificaba, de verdad juntaba una conducta real con otra. Es decir, dos conductas juntas que sean reales. El rasgo de origen juntaba dos conductas que realmente podían ir juntas. Por ejemplo, el cariño y el hacerte cariño. El demostrar cariño a través de hacer cariño. Porque nadie te hace cariño si le caes mal. Uno no se acerca a alguien o sea, si a ti te cae mal alguien, tú no le vas a ir a hacer cariño. Esa es la función. No se van a juntar. Tú le dices, oh, Cariño, Felipe, cariño. Pero no le va a ir a hacer cariño. Entonces, cuando él dice rasgos superficial, son rasgos que, conductas, que aparentemente parecieran ir juntas, pero no necesariamente. En cambio, en el rasgo de origen son conductas que sí, de verdad van juntas. Cattell además decía que estos tipos de rasgos presentan una covariación, es decir, se modifican de acuerdo a los contextos y a los momentos. ¿Ya? Y según eso, la conducta se podría identificar como un rasgo superficial o un rasgo de origen. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una obra de teatro y le tengo que hacer cariño a mi coprotagonista y me cae mal, probablemente se hace como. Y lo estoy haciendo, pero ahí no sería de origen, sería superficial. ¿Por qué? Por el momento. Entonces, la lectura de estas asociaciones de superficial o de origen van a depender del momento, del tiempo en que estos se dan, se despliegan. No simplemente por una asociación entre ellos, sino también por el elemento contextual. ¿Me entienden? ¿Sí? Otro aporte que hizo Cattell es el tema de el desarrollo emocional. A Cattell le debemos una tracalada de cuestionarios sobre factores de personalidad. El más clásico de aquellos, el
Algo que tenía el nombre de Catel, Sí, tiene el nombre como de- Descatel, algo así. No. El 16 PF. El 16 PF. El test 16 PF es de Catel. El cuestionario de personalidad de 16 factores es de Catel. Cuya última actualización fue el. ¿Qué no van a hacer? O sea, el cuestionario. ¿Alguien sabe cuándo fue la última actualización del 16 PF? El 2013. El 2013 fue la última actualización del 16 que en términos de psicología es relativamente reciente. Entonces, Cattell diseñó una serie de cuestionarios que trataban de investigar la personalidad. Por paliza, el más conocido de aquellos es el 16P, que es el test de los 16 factores. ¿Ya? Ese test en particular tenía que ver con medición de datos L. De los test de personalidad que propuso Cattell está el 16PF, que es el clásico, y el 16PF 5, que es el revisado, que es el último actualización. El 16PF 5, que es la última actualización. También está el CPQ, que es el cuestionario de personalidad para niños entre 8 a 12 años. El ESPQ, que es el cuestionario de personalidad para niños de 12 a 8 años. Y el HSP,